retos y tiene adversidades. Y en medio de esos retos y de esas adversidades, hay momentos en los que las personas estamos arriba en gran entusiasmo, alegría, fervor, y hay momentos en que las personas estamos pues abajo, con mucha desesperanza, con mucha tristeza, con mucha decepción, con mucho enojo, enfado, con una serie de sentimientos alrededor de los seres humanos. Y a todos nos pasa, ¿sí? No significa que las personas que conocen de Dios no pasen por eso, sino que tiene que ver con una expresión humana. Todos los seres humanos a veces miramos para atrás y decimos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo hice de esta manera? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué escuché a esta persona? ¿Por qué me precipité? Y lo importante no es lo que pasa en nuestras vidas, lo importante es qué haces tú con eso que está en tu vida. Y eso es lo que quisiera que en esta tarde aprendamos, que lo importante es qué haces tú con lo que está en tu vida, delante de ti, enfrente de ti, y cómo reaccionas ante eso. Hay una historia que, según la misma historia, no es tan verídica, pero está adaptada al guión para que sirva para estos fines. Y tú conoces al famoso Thomas Alva Edison, que es el hombre que, gracias al cual tenemos la electricidad y gracias al hombre que iluminó el mundo y que ahora tenemos la luz en las casas, ¿no? Y en esta historia se dice que un día estaba en la escuela, contento, feliz, ahí en la escuela. El profesor escribe una carta para que se la entregue a su mamá y su mamá no la pueda que la entregue a su mamá. Y entonces llega a la casa con su mamá y le entrega la carta. La mamá abre el sobre, saca la carta y al momento de leerla le dice y mientras la mamá llora, se queda sorprendido de lo que está viendo y entonces le dice, ¿qué dice la carta, mamá? Léemela. Y dice esto: señora, le quiero compartir que nuestra escuela es sumamente pequeña y su hijo Tomás es un niño sumamente brillante y talentoso. No lo podemos educar en esta escuela porque no tenemos las capacidades para poder atender a un niño tan avanzado como es su hijo. Le queremos recomendar que usted lo eduque en su propia casa. Y entonces eso dice la carta, hijo, y estoy muy contenta de que seas un niño tan brillante y tan talentoso. Al paso de los años, pasaron décadas, y Thomas se volvió el hombre genio, famoso, revolucionario, que registró más de 1000 patentes de todos los descubrimientos que hizo en Estados Unidos, registrado en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Los años, ordenando las cosas de su mamá, encuentra la carta famosa que le entregaron y la abre, y lo que dice la carta se sorprende cuando lee la carta, y la carta decía: señora, tiene serios mentales y no tiene la capacidad de aprender. No lo podemos tener en esta escuela porque su hijo no es apto para aprender. Le recomendamos que usted lo eduque en casa. Y entonces Tomás se quedó totalmente sorprendido de lo que pasaba. Y aunque es una historia adaptada, porque realmente no está probado históricamente que la carta haya existido, lo que está probado es que a Tomás y que el niño tenía problemas de aprendizaje o de comportamientos en su edad temprana. Lo que es una realidad es cómo las personas pueden reaccionar ante el reto y la adversidad. Jacob, cómo las personas pueden reaccionar ante el reto y ante la adversidad. Entonces déjame empezar en una historia. Dice el libro del Génesis. Ya los chicos de producción, no tengo el póster. Génesis. Y empecemos acá, el libro del Génesis, capítulo 4. Empecemos con esta historia, una historia sumamente famosa y conocida. Génesis capítulo 4, dice el versículo 3 en delante. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has entristecido, y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta historia la has leído muchas veces y seguro te la sabes de memoria, pero déjame explicarte cuál es la esencia de esta historia.
Y en la esencia de esta historia, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Resulta que, ¿qué es lo que le sucede a Caín? Caín se llena de tristeza o de enojo o del sentimiento que tú le quieras poner porque Dios no acepta su presente. Van Caín y Abel, los dos llevan su presente, el de Abel Dios lo ve bien, pero el de Caín lo rechaza. Y en el momento que rechaza el de Caín, dice la Biblia que su rostro se demuda. Pero si fuéramos realmente lo que realmente significa la frase, lo que pasa con Caín es que se llena de tristeza, se llena de enojo y se llena de un sentimiento parecido a la depresión. Y Dios le dice, ¿por qué te has entristecido? Y eso es lo que le dice, ¿por qué te entristeces? Con todo esto, si tú continúas en esta actitud de tristeza, el pecado está a la puerta. Y como tú estás en tristeza, el pecado se enseñoreará de ti y te destruirá. Lo que Dios le quiere enseñar a Caín es que si él ante el error, ante el desacierto y ante el fracaso se queda en tristeza, en depresión, es vulnerable para que un error mayor venga tras él y él cometa un error mayor. Y lo que te quiero decir entonces es que lo que a todos los seres humanos nos pasa, como a la mamá de Tomás, es un momento de adversidad, de dificultad y de reto. Y cuando llegue ese momento de adversidad, de dificultad y de reto, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Llenarte de tristeza. Y si sigues en tristeza por la decisión equivocada, porque no obedecí a mis padres, bien me dijeron y ahora estoy metido en este problema, o no escuché la palabra de Dios y ahora estoy metido en esta situación, te hace tomar una peor decisión. Es decir, si tú te lamentas de tus errores, si tú te lamentas de lo que hiciste equivocadamente y desde el dolor y de la frustración y de la desesperanza sigues decidiendo, lo único que vas a hacer es hundirte más en tus decisiones. Cometerás un pecado mayor al que te llevó a la tristeza. Es decir, a Caín lo llevó un error a la tristeza y luego Caín en esa tristeza fue a cometer otro error. Porque cuando estás en tristeza, estás en desesperación. Y cuando decides desde la desesperación, solo haces locuras. ¿Y qué le va a pasar a Caín? Su tristeza, Dios le dijo, si sigues en esa posición de tristeza, vas a cometer un error más grande. ¿Y cuál es el error más grande que comete ahora Caín? Va y ¿qué hace? Asesina a su propio hermano. Y por eso Dios le dijo, el pecado está a la puerta. Y lo que les he enseñado que es el pecado, desviarse del camino, ¿sí? No le pongamos un contexto negativo al pecado de decir que el pecado es algo para lacerarse, para lamentarse y algo que suena muy religioso. En el hebreo lo que significa la palabra pecado es errar al blanco, tomar decisiones que te alejan de la voluntad de Dios. Y entonces te quiero decir a ti que eres adolescente o que eres joven o que eres adulto, todos en nuestra vida tenemos momentos de tristeza y miras para atrás y dices, ¿qué he hecho de mi vida? Y se vale que en ocasiones te frustres y digas, me equivoqué en esto, tomé esta decisión equivocada, mira dónde están mis hijos, mira dónde está mi vida. Pero si tú permaneces en esa tristeza, no es donde Dios quiere que permanezcas. Porque si sigues decidiendo desde allí, el pecado está a la puerta y se enseñoreará de ti. Significa, tu dolor y tu tristeza te hará tomar decisiones que te hundas más en el dolor y en el error que te ha llevado a esa tristeza. Y la Biblia está llena de esos ejemplos. El ejemplo por excelencia para mí es Saúl. Vamos a leer qué es lo que le pasa a Saúl. Dice la Escritura, en primer libro de Samuel capítulo 13, primer libro de Samuel capítulo 13, versículos 6 al 14. Mira este personaje cómo desde la desesperanza, desde la desesperación va a decidir. Primer libro de Samuel 13, versículos 6 al 14, dice, mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, escondióse el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Cómo está el pueblo? Está en miedo y en desesperanza. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, y Saúl se estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando.
Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Qué creen que le ganó a Saúl? Mayor desesperación, mayor ansiedad. Entonces dijo Saúl: tráiganme holocausto y sacrificios pacíficos. Y ofreció el holocausto. Y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías al plazo de los días y que los filisteos estaban juntos en Micmas. Me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor del Señor. Esforcéme pues y ofrecí holocausto. Mira cómo se parece esta historia, igualita a la historia de Caín. ¿Hizo algo malo Caín en la lectura que tú ves aparentemente? Aparentemente en la historia de Caín no se ve que haya hecho algo malo, porque dice que le lleva lo primogénito que tiene de su grosura. Y el Señor se lo rechaza. Y otra vez a Saúl, ¿qué es lo que le pasa a Saúl? La desesperanza, la desesperación lo aborda, porque está desesperado, no sabe qué hacer. Y Samuel le dijo: mira, tranquilo, Dios te va a dar la victoria contra los filisteos, solamente espérate, llegaré en 7 días. Pero como se cumplen los días y no llega, el pueblo está escondido, está huyendo y se me van a atacar, ¿qué vamos a hacer? La tristeza, la desesperación lo hace tomar una decisión arrebatada. Lo que te quiero transmitir con esto es que es normal que los humanos vivamos momentos de desesperanza, de frustración, arrebatados o movidos por nuestros errores, por nuestras malas decisiones. Pero lo peor que puedes hacer es quedarte en una posición de desesperanza, de enojo o de tristeza o de depresión según lo que tú estés viviendo en tu vida. Porque por eso dice el consejo de Dios a Caín: con todo esto el pecado estará a la puerta, y si tú sigues en tristeza te consumirá para que tomes una peor decisión. Y no es la única vez que le pasa a Saúl. Aquí mismo en primer libro de Samuel, otra ocasión donde a Saúl le pasa exactamente lo mismo. Capítulo 18, primer libro de Samuel, capítulo 18. Dice aquí en el versículo número 6 al 9. Dice: y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y con danzas, con tambores, con alegrías y sonajas a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a 1000, David hirió 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y desagradó estas palabras en sus ojos y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró con recelo a David. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a él? Pues que mira con recelo todo lo que le está pasando y lo que sucede en su vida. ¿Sí? Entonces quiero que veas la historia de Saúl, que se llena de enojo, y en su desesperación, sus decisiones son peores que las primeras. Entonces, cuando los seres humanos decidimos desde la tristeza, desde la ira, desde el enojo, desde el rencor, lo único que puedes hacer es tomar una peor decisión de la que tomaste atrás. No es la única historia, te voy a contar otra, no la vamos a leer, te la sabes de memoria, en el libro de los jueces. Tú conoces al juez Samsón. ¿Qué característica tenía Samsón? Era un hombre que tenía voto de nazareato, era un hombre que tenía la misión de redimir a Israel y rescatarlo de los filisteos. Y dice la Biblia en su historia que se enamora de Dalila, o ve a Dalila, y sus padres le dicen: hijo, ¿no hay tantas mujeres en el pueblo de Israel que son igual o más hermosas que Dalila? Y él dice: no, padre, pero mi corazón está atrapado por el de ella. Se deslumbra por ella, se deja ir por un sentimiento pasional y va tras Dalila. Y ya estando con Dalila, cuando lees la historia, cuando él le revela el secreto, dice que Dalila lo hostiga tanto, lo presiona tanto, lo persuade tanto, que dice la Biblia que se quería morir ya
de que ella lo tenía tan acorralado de que le dijera cuál era su secreto. Y entonces lo que dice la Biblia es que Samsón termina revelándolo porque se siente desesperado ya de tanto que ella lo presiona. Es decir, ella, conocedora de sus encantos y de las debilidades de Samsón, lo tiene totalmente acorralado ya, y dice que se quería morir de su desesperación en el extremo que le tenía que terminar revelando el secreto. Bueno, lo que te quiero decir es que eso sucede cuando las personas toman decisiones desde la tristeza, desde el dolor, desde la desesperación, desde el enojo, desde el arrebato. Y eso pasa en los seres humanos. Es propio de nosotros los seres humanos. Y luego existe un problema todavía mayor, que los seres humanos pensamos y decimos, yo quiero ser feliz, porque ¿quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices, ¿o no? De una o de otra manera. Y todos pensamos a lo mejor que la felicidad es el dinero, el estatus, el estar saludable, la apariencia física, y todos buscamos de alguna manera lo que creemos que es la felicidad y corremos detrás de ella desesperados tratando de encontrar la felicidad. Pero cuando estás en una posición de tristeza, de vulnerabilidad, como le pasó a Caín, ¿qué es lo que haces en tus decisiones? Piensas que Dios es el obstáculo para que no encuentres la plenitud y la felicidad en tu vida. Y como Dios es el obstáculo, más te alejas de Dios en tus decisiones, porque Él es el obstáculo. Y entonces los seres humanos empezamos a huir de Dios. Y entre más huimos y corremos de Dios, más nos hundimos como en arenas movedizas. Y la Biblia está llena de esos principios. Mira, ve por ejemplo, de qué es lo que le pasa a Amós, capítulo 8. Las personas piensan que Dios es su obstáculo para la felicidad y entonces se alejan más de Dios. Amós, capítulo 8, versículo 5 y versículo 6. Amós 8, versículos 5 y 6. Dice, diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Lo que el hebreo dice Jodesh, que es luna nueva. ¿Cuándo pasará la luna nueva y venderemos el trigo? Y el Shabbat, aquí traduce la semana, pero es el Shabbat, y el sábado, y abriremos los alfolíes del pan, y achicaremos la medida, y engrandeceremos el precio, y falsearemos el peso engañoso, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos las acechaduras del trigo. Entonces, ¿qué piensan ellos? ¿Quién es la razón de su infelicidad? Dios. Y entonces su desesperación dicen, ¿cuándo pasará la luna nueva? Porque en luna nueva, ya para esos tiempos, el pueblo acostumbraba a reunirse a una celebración y entonces no salían a hacer comercio. Y luego decían, ¿cuándo pasará el Shabbat? Porque pues estaban recogidos y no podían hacer negocio. Dicen, ¿cuándo pasará este día para achicar las medidas? Para vender menos, para darles de menos y entonces ir a explotar a las personas que no tienen. ¿Cuál era la razón de su infelicidad? Pues un Dios. Y entonces la gente se aleja de Dios porque piensa que Dios estorba en su vida, porque Dios les dice ama y yo tengo ganas de sentir enojo y rencor. Dios te dice perdona y yo no tengo ganas de eso. O Dios te dice reconcíliate con tu esposa y yo no tengo ganas de reconciliarme con ella, tengo ganas de pelear. Entonces, ¿cómo es posible que el consejo de Dios diga eso cuando esta persona no se porta de una manera correcta y adecuada? Y entonces la desesperación hace que las personas vivamos en decisiones que nos hunden y nos hunden más cada día. Entonces, si Caín se equivocó porque Dios le dijo, si sigues en la tristeza, tu siguiente error será peor que el primero que tomaste. ¿Desde dónde deberíamos de vivir entonces? Los creyentes debemos de vivir desde el gozo. Y hoy te quiero compartir entonces qué es el gozo y por qué vivimos desde el gozo. El gozo en su raíz hebrea lo que significa es un estado profundo de alegría, de felicidad, de júbilo, de bienestar, de forma que la persona tiene tal alegría que está dispuesta a danzar en la presencia del Señor, a danzar de alegría, de felicidad, de gozo, a brincar, a regocijarse. Y entonces el gozo es sentir la presencia de Dios en las cosas que las personas realizan. Entonces tratemos de hilar la historia. Imagínate, Caín le fue mal, o en tu vida tomas una decisión mal y te sientes triste, deprimido, ansioso, en soledad, lo que tú quieras sentir en tu vida.
Y al otro lado tienes la expectativa de vivir desde el gozo, ¿sí? Y entonces la primera parte que te quiero decir, que en entender qué es el gozo es entender que Dios te ha rescatado y te ha dado una nueva perspectiva en tu vida, que Dios te ha dado una nueva posibilidad de vivir. El gozo es estar completo, lleno y en satisfacción, porque Dios ha rescatado en tu vida un propósito mayor para ti. Y cuando tú entiendes esto, que el gozo de Dios es su respuesta a lo que está en tu vida, en ese momento entonces empieza a tomar sentido lo que sucede alrededor de ti. Dice la Escritura así, primer carta de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice la Escritura, al cual no habiendo visto, está hablando de Jesús, le amas, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, nos alegramos con gozo inefable y glorificado. Dice, nos alegramos con gozo inefable y glorificado. Entonces trata de entender esto. Al cual, aunque no lo ves, lo amas. Y en el cual crees, aunque al presente no lo ves, te alegras con gozo inefable. Es decir, significa que comprendes el propósito de Dios en tu vida. Y si comprendes el propósito de Dios en tu vida, significa que te sientes rescatado por Dios. Y les dice a los discípulos, bueno, a la iglesia en ese tiempo, que ya está, cuando escribe la carta a Pedro, dice, no importa que no lo hayas visto, crees en Él. Y lo importante es que te gozas con alegría, con gozo inefable. Es decir, un gozo que no puede ser descrito. Pero eso lo siente una persona que ha sido rescatada y que entiende el poder de la gracia. Si Caín hubiera entendido el poder de la gracia, hubiera enfrentado la adversidad de su depresión y de su tristeza desde la perspectiva de la gracia. Y la gracia significa comprender la plenitud de Dios en tu vida, que Dios te ha rescatado y te ha dado una nueva oportunidad, no por tus obras, no porque seas una persona que te esfuerzas, que le echas ganas, que lees la Biblia todos los días, que eres bien trabajador, bien madrugador. No tiene que ver con eso. Tiene que ver que Dios te ama tanto que no importa lo que ha pasado en tu vida, te da una posibilidad y una oportunidad nueva para renovarte. Y eso, cuando una persona lo entiende que el gozo significa el plan de Dios perfecto para su vida. Entonces las adversidades que se le presentan en la vida como ser humano, las enfrenta desde una perspectiva. Dios tiene un plan para mi vida, Dios tiene un propósito en mí, y lo que está pasando cumplirá mañana un propósito mayor que hoy yo no lo puedo ver. El ejemplo claro que te he platicado para entender eso es el de José. Sus hermanos lo venden. ¿Qué puedes esperar si tus hermanos te dan la espalda y te venden? Potifar le crea a su esposa y te ponen una trampa y vas a caer a la cárcel. ¿Qué puedes esperar de tu vida si desde la prisión estás atrapado y encerrado? Pues aún así Dios lo levanta como el segundo hombre más importante de Egipto, y al final dice claramente José, ustedes quisieron hacerme un mal, pero el Señor lo encaminó todo para bien. Dios dio un propósito mayor en mi vida. Él tenía gozo en su vida porque sabía que aunque estaba en adversidad había un propósito mayor. Entonces, ¿por qué he de estar triste? ¿Por qué estar en tristeza? ¿Por qué estar en incertidumbre? Entonces, no importa si en tu vida hay escasez, que estás en pobreza y los negocios salieron mal. No importa que estás en enfermedad y el médico dice te queda poco tiempo. Tú crees que Dios tiene un propósito en tu vida y que va a obrar favorablemente hacia adelante en ti. Entonces no puedes caer en esta desesperación, que la desesperación te lleve a cometer otro error, aceptar un empleo que no deberías de aceptar, aceptar una relación en la que no deberías de estar por tu desesperación de que no sabes qué hacer. Si más bien dices, el Señor tiene un plan perfecto en mi vida, tú entonces desde el gozo te alimentas para decir, Dios responderá en mi vida de alguna manera favorablemente. La Biblia habla acerca de esto en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, capítulo 15, perdón.
Romanos capítulo 15, versículo 13. El gozo lo puedes encontrar solo cuando descubres el propósito de Dios en tu vida. Romanos 15, 13. Dice la escritura así: y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz creyendo, para que abunden en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Vuelvo a leer, ve qué hermoso. El Dios le llama de esperanza. Los llene de todo gozo y paz creyendo, para que abunden en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Entonces, lo que te quiero decir es que el gozo es un don del Espíritu Santo. El gozo es algo que viene por el Espíritu, es un don espiritual, ¿sí? Porque la diferencia es que puedes tener un estado de alegría temporal y transitorio que es meramente una emoción. Imagínate, te compro un boleto de lotería y me saco el premio mayor en la lotería. ¿Qué sientes? Alegría, gozo. O las personas que nos encanta ir a estrenar cosas, ¿no? Ahora con las tarjetas de crédito tienes el gusto de ir a estrenar lo que tú quieras. Entonces vas y corres y te compres algo y compras, y cómo estás en el momento que compras lo que querías. Contento, aunque vas bien angustiado que no sabes cómo lo vas a pagar, pero vas contento con lo que acabas de comprar. Eso es un momento, una emoción transitoria. Eso es algo transitorio, es una emoción solamente que no perdura. Gente que se mueve por emociones en su estado de ánimo, ¿sí? Los aficionados a los deportes van y ven su equipo que gana y se queda campeón esa temporada. ¿Y cómo están los aficionados? Felices, contentos, se tatúan, le ponen al carro un montón de cosas en la casa y no se quitan la playera todas las vacaciones. Y la siguiente temporada, ya no existe esto, pero la siguiente temporada el equipo está descendiendo a la liga menor, ¿no? Entonces, eso es un estado emocional transitorio nada más. El gozo no es eso. El gozo es un fruto del Espíritu Santo que aun cuando la persona está en adversidad, tiene claridad de lo que Dios va a obrar en su vida. La persona está cierta que Dios va a responder porque esa persona confía en Dios, se pega a su palabra, a su voluntad, y a pesar de la adversidad no deja de orar, no deja de alabar, no deja de arrodillarse. Y ese es tener gozo. Tener gozo es saber que Dios me ama, que Dios tiene el control de mi vida y que por tanto lo que sucederá en mi vida será bueno porque Dios me ama y tiene el control del día de mañana. Y así podemos estar en problemas de salud, económicos, familiares. El que está en gozo no deja de doblar sus rodillas delante de Dios y decirle: Señor, está muy mal esta temporada, deseo que ya pase, pero que pase cuando tú quieras. No deja de arrodillarse, no deja de cantarle, no deja de alabarle, porque ese es el verdadero gozo. Lo otro es una emoción, como pasa a la iglesia. Las personas vienen a la iglesia y dicen: ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a orar, pero llegan a sus casas y no oran, no leen la Biblia, no escuchan alabanzas, porque solamente se provocó una emoción en su vida. Y ese no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es cuando realmente lo haces en medio de la adversidad. Estás cansadísimo, aún así oras. Estás aburridísimo, fatigado, agotado, aún así tomas la Biblia y la lees. Ese es el gozo, un fruto que nace del Espíritu Santo. Y no importa el estado de ánimo en el que estés, no significa que como todo me está yendo bien en mis negocios, pues por supuesto que tengo ganas de estar con Dios. Como me está yendo espectacular en mis negocios, con mucha alegría ayudo y apoyo a personas que necesitan y ofrendo. No, el gozo es el que en la escasez sabe dar, el que en lo poco sabe ser fiel. Y la escasez puede ser el hambre, la soledad, la tristeza, el fracaso, la ruptura. Y aún en medio de eso las personas dan. Y eso se llama el gozo del Señor. Y esas son las personas que viven desde el gozo, no sobre estados de ánimo. Porque no construimos nuestra vida sobre un estado de ánimo. Porque si me siento feliz, entonces quiero servir al Señor. Pero si todo sale mal y mi mundo se derrumba, no quiero saber nada de Dios. Luchamos contra las emociones
y construimos raíces profundas del fruto del Espíritu Santo que se llama el gozo. Y por eso vivimos desde el gozo, no desde una emoción. ¿Quieres saber cómo puede crecer el gozo en tu vida? El gozo, uno de los caminos, no es el único, crece en proporción que tu conocimiento de Dios crece. Por eso siempre le decimos a los chicos y a nuestras nuevas generaciones: tienes que leer la Biblia, tienes que leer la Biblia, porque si no lees la Biblia, tu conocimiento no va a crecer, tu intimidad con Dios no va a crecer, y la intimidad con Dios crece en la medida que lees la Biblia. Tú quieres vivir el gozo y dejar de moverte por emociones. Quieres aprender a reponerte como Caín no pudo reponerse. Dios le dijo: si sigues en tu tristeza y en tu desesperación hundido, ahí está el pecado a la puerta, y ya te vio que estás derrotado en tristeza y en desesperanza. Se meterá, te consumirá y cometerás un error mayor, el que viene detrás del primero, porque ya no decidirás con claridad, sino tus sentidos estarán ofuscados por la tristeza y la desesperanza. Y por eso le digo a los chicos siempre, y por supuesto a nosotros los adultos: necesitas leer la Biblia, porque si no la lees, la clave es crecer en el conocimiento de Dios, porque si creces en el conocimiento de Dios, eso arraiga el gozo del Señor, porque entiendes que la adversidad tiene un propósito, como el caso de Daniel, un hombre conocedor de Dios. Daniel capítulo 5 versículo 14. Daniel capítulo 5 versículo número 14. Miren lo que le dicen a Daniel. Daniel era un hombre sabio, es decir, un hombre que tenía visión y que veía por encima de los demás. ¿Quién es alguien que tiene sabiduría? Alguien que tiene visión y ve por encima de los demás, es decir, que ve lo que otros no pueden ver. Un hombre que no tiene sabiduría solo mira enfrente de sus ojos. Quien tiene sabiduría tiene visión y ve más allá que lo que los simples alcanzan a ver. Daniel 5:14 dice así: yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halla luz y entendimiento y mayor sabiduría. ¿Por qué decía esto? Por una simple y sencilla razón. Daniel era un hombre que oraba y se encerraba y oraba al menos 3 veces al día. Y no me refiero cuando desayunas, comes y cenas. Cuando platicaba íntimamente con Dios, leía los escritos sagrados, meditaba en los escritos sagrados. Así es que si tú quieres aprender a vivir en el gozo del Señor y a decidir desde ahí, para la próxima vez que estés enojado, en resentimiento, en rechazo, en ruptura, en soledad, y todo se derrumbe lo que planeaste, necesitas desde hoy leer de Dios, tener conocimiento de su palabra, adquirir como una esponja su sabiduría en tu vida. Y entonces el conocimiento crece, el gozo crece en la medida que el conocimiento crece, porque entiendes el plan y el propósito de Dios para ti. Crece el propósito de Dios para tu vida. Y te quiero decir que cuando estés en un momento de adversidad, recuerda la historia de Caín. A Caín le dijeron claramente: está a la puerta el pecado, porque eres vulnerable y propenso a que te tome preso. La próxima vez que estés allí, enojado, frustrado, en desesperanza, que sientas dolor en tu vida, yo solo te puedo decir una cosa de lo que puedes hacer. Es: trata de levantar un poquito tus ojos y ver un poquito más allá del problema que estás viviendo, porque quiero que sepas que nada es para siempre. Ni el dolor es para siempre, ni la felicidad es para siempre. Somos seres humanos y nada es permanente, y eso lo debes de entender. El hombre que está en bienestar porque su vida está bajo dominio y equilibrio y balance, tiene que estar consciente que nada es para siempre y que mañana llegarán las vacas flacas. Y cuando lleguen las vacas flacas, tienes que recordar que tuviste vacas gordas atrás. Pero cuando estés en vacas flacas, tienes que mirar un poquito adelante. Trata de ver adelante. Jesús dio un consejo bien hermoso que me encanta lo que Jesús les dice. Les dice a los discípulos: van a ir y van a predicar. ¿Y saben qué van a hacer de ustedes? Se van a burlar, se van a menospreciar, los van a ridiculizar. De eso siempre habrá en la vida. Como hoy pasa en la escuela. Muchos de nuestros chicos van a la escuela y se burlan porque creen en Dios,
se creen por nuestros principios, se burlan porque creemos en la familia, porque honramos a los padres, se burlan porque no somos de ir a un antro, se burlan porque no somos de emborracharnos en adicciones, y nos menosprecian y se burlan de nosotros por eso. Siempre, dice Jesús, siempre existirán personas que se burlen de ustedes. Pero eso no es lo importante, porque el que entiende el gozo del Señor mira más allá de una burla y de una crítica. Su felicidad no está en función de ser aceptado por la sociedad. Su felicidad está en función de haber entendido que hay un Dios que le ama y que le rescató y que murió en la cruz Jesús para darle gracia a la persona, darle amor y bondad y misericordia. Y entonces Jesús dice algo muy hermoso en Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 10. Lucas 10, versículo 19 y 20. Lucas capítulo 10, versículo 19 y 20. He aquí, os doy poder para hollar las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Nada les dañará. Pero no se gocen de esto. Fíjense lo que les dice. Pero no se gocen de esto, que los espíritus se les sujetan. Antes gócense ¿de qué? De que sus nombres están escritos en los cielos. Un espíritu simple no puede entender esto, porque dice gócense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Qué significa? En medio de la dificultad y del reto, no te quedes aquí. Mira más allá. Mira un poquito más allá y date cuenta que todo va a pasar. Y en algún momento todo esto terminará. Y estarás en paz. Y recuperarás el bienestar en tu vida. Y volverán a estar las cosas como querías que estuvieran. Y eso se llama tener gozo. Levantar la mirada y ver un poco más allá. En el libro de Apocalipsis dice: Él borrará la lágrima de los ojos de todos. Hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Hará un nuevo mañana. Así es que por muy grande que sea tu dolor y tu desesperanza, trata de ver un poquito más allá enfrente que esto pasará. Y que del otro lado las cosas estarán un poco mejor. No te quedes aquí en medio de la tormenta. Y es como cuando llueve muy fuerte y cae una tormenta muy fuerte. Esa tormenta pasará. Y después de la tormenta vendrá un arco iris. Y las cosas estarán mejor para tu vida. Así es que nunca decidas desde la desesperanza. Y no te hundas más en la tristeza, en la soledad y en el abandono. Porque ahí no quiere Dios que estés. El arrepentimiento no es lacerarse. El arrepentimiento no es culpabilidad. El arrepentimiento es entender que todo tiene un propósito en la vida y desde ese propósito enfrentar las cosas. Y esto es lo que necesitas comprender. El mañana trae cosas mejores para nosotros. Piensa en el futuro siempre y ten una visión optimista del futuro. Hay una historia rabínica que me gusta mucho lo que enseña. La historia rabínica cuenta que un rabino, un maestro, salió y vio a un hombre que sembraba un árbol de algarrobos. El árbol de algarrobos en medio silvestre puede tardar 50 años en dar fruto. Como somos exagerados los humanos, en la creencia popular se dice que puede tardar hasta 100 años en dar fruto. Y entonces el maestro pasa y ve a un hombre sembrando el algarrobo y le dice: ¿qué estás haciendo sembrando este árbol? ¿Y cuánto tiempo tardará en darte frutos? 100 años. ¿Esperarás 100 años a que te dé fruto? Y le dice: hoy estoy aquí y hay muchos árboles de algarrobos. Están ahí esos árboles porque mis ancestros los sembraron. Y gracias a que mis ancestros los sembraron, hoy puedo ver este árbol. Y el maestro se quedó sorprendido de lo que le dijo, que no pensó en el presente, sino pensó en el futuro, en 100 años después, lo que pasaría 100 años después cuando él ya no iba a estar. Fue a su casa, comió, y el Señor le dio la bendición de quedarse dormido profundamente. Y durmió sin darse cuenta 70 años. Y 70 años después se despertó este hombre. Y sale a la misma zona
y encuentra la misma zona y el árbol gigante había crecido ya y daba fruto, y un hombre cogía frutos del árbol y los recogía y les dice: hombre, ¿tú sembraste este árbol? Le dice: no, no lo sembré yo, lo sembró mi abuelo y yo estoy recogiendo los frutos. Y se dio cuenta que Dios le dio la bendición de dormir 70 años para que pudiera ver que lo que las personas hacen en el presente repercuten en la eternidad, en segundas y terceras generaciones. Esto que hacemos aquí hoy tú y yo, no lo hacemos solo por nosotros, lo hacemos porque un día descenderemos al polvo de la tierra. Un día tú y yo nos moriremos, pero detrás de nosotros, niños de brazos serán jóvenes, y gente que no conocemos hoy correrán por las plazas y seguirán creyendo en Dios por lo que tú y yo hicimos hoy. Seguirán creyendo en la familia por lo que tú y yo hicimos hoy. Seguirán creyendo en las relaciones heterosexuales por lo que tú y yo hicimos hoy. Seguirán creyendo en el amor, en la compasión y en la amistad por lo que tú y yo hicimos hoy. Así es que ese es el gozo del Señor. Levanta tus ojos y ve un poquito más allá. Piensa en tus nietos, aunque tienes apenas 30 años y apenas tienes un hijo y no tienes nietos. Piensa en ellos en un futuro. Piensa en tus bisnietos que quizá no conozcamos. Piensa en la sociedad que recibirá un mundo mejor gracias a lo que tú haces. Y ese es el gozo del Señor. Levanta tu mirada y ve para enfrente, porque si tú no te rindes, detrás de nosotros habrán personas que tampoco se rendirán. Si tú no te detienes, detrás de nosotros habrán personas que nunca se detendrán. ¿Por qué? Porque les enseñaste a nunca rendirse, a soñar, a luchar, a creer en la esperanza. Y cuando las cosas estuvieron muy mal, a reconstruir todos juntos desde la desesperanza. Vamos al libro de Isaías, capítulo 49, versículos 7 al 13. Isaías 49, versículos 7 al 13. Dice la Escritura, y ese es un regalo de Dios para tu vida, y quiero que te lo quedes y lo lleves a casa. Así ha dicho el Señor, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las gentes, al siervo de los tiranos. Verán reyes y levantarás en príncipes, y adorarán por el Señor, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo el Eterno: en hora de contentamiento te oí, y en el día de salvación te ayudé, y guardarte he y te daré por alianza del pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salgan, y a los que están en oscuridad y tinieblas, manifiéstense. En los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres serán sus pasos. Sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manaderos de agua. Y tornaré camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Amén. Es el mensaje que deseo que te lleves a tu casa, es este: que hay un Dios que te ama, y que ese Dios no significa vivir desde el remordimiento, desde el lacerarse, desde el dolor, desde la culpa. Él quiere que te liberes de todas esas cosas y que mires hacia mañana y descubras su gozo. Ten una amistad con Dios, y eso es tener gozo, vivir y decidir desde el gozo. Vamos a cantar a nuestro Dios.